Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro del drama, la Pasión Superíndice 3N y los chismecitos jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy, amigos míos, prepúrense para un terremoto medio urtico, una noticia que hará temblar los cimientos del fandom de Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. Lo han oído bien. Los rumores se arremolinan como una tormenta de arena en el desierto, y las evidencias, las evidencias las vamos a diseccionar minuciosamente juntos en este vídeo. Pero abrochen sus cinturones emocionales, porque vamos a desenterrar secretos de traición superíndice 3N, explorar rincones oscuros de amores prohibidos y, lo ese intrigante de todo, desvelar una canción superíndice 3N que podrá ser la llave maestra para descifrar este intrincado rompecabezas amoroso. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este culebro superíndice 3N digno de la pluma del mejor guionista de telenovelas turcas, permítanme recordarles la importancia vital de suscribirse a este vuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y por supuesto bombardear la sección superíndice 3N de comentarios con sus opiniones, porque su voz es lo que da vida a esta comunidad. Y no se olviden del poderoso like, ese voto superíndice 3N que grita al mundo queremos ese contenido explosivo como este. ¿Listos para desatar la tormenta? Pues vamos a retrocedamos en el tiempo para refrescar la memoria. Todos conocemos la historia de amor que floreció superíndice 3 entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, una historia que brotó superíndice 3 en los mismísimos sets de filmación superíndice 3N de la exitosa serie Senu con diéresis al cap. Una comedia romántica que como un virus de amor, se extendió superíndice 3 por los corazones de espectadores en cada rincón superíndice 3N del planeta, y que catapultó superíndice 3 a esta pareja a la estratosfera de la fama internacional. La serie, una joya de la corona de la productora MF Yapm, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada con encanto y fuerza por Hande, una joven florista con una ambición superíndice 3N que florecua tan exuberante como sus creaciones, y a Serkan Bolat, encarnado por Kerem, un arquitecto de élite, exitoso hasta la copyright dula pero con un corazón superíndice 3N tan fluo y calculador como los planos de sus edificios. Un contrato falso que sembró superíndice 3 la semilla de una relación superíndice 3N inesperada, un amor que germinó superíndice 3 contra todo pronu superíndice 3 éstico, y una química innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla y secolu superíndice 3 en nuestros hogares. Lo que comenzó superíndice 3 como una simple colaboración superíndice 3N profesional, una mera formalidad para cumplir con las exigencias del GIU superíndice 3N, RU, pidamente se transformó superíndice 3 en una epopeya romántica digna de ser contada de generación superíndice 3N en generación superíndice 3N. Los fans enloquecidos por la magia que irradiaba la pareja en pantalla, entraron en estado de éxtasis colectivo cuando Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real. Vacaciones de ensueu más menos o capturadas en fotógrafos idílicas, declaraciones de amor que resonaron en cada rincón superíndice 3N de las redes sociales, y un torrente interminable de momentos compartidos que alimentaron la ilusión superíndice 3N de que el amor verdadero, ese que solo vemos en las películas, existía realmente. Anker, el apodo cariu más menos oso que la legiu superíndice 3N de fans les otorgu superíndice 3, se convirtió superíndice 3 en sinu superíndice 3 nimo de la pareja perfecta. Un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia la pasión superíndice 3N y la complicidad. Pero como una cruel ironía del destino, y como suele ser habitual en el volútil mundo del espectáculo, la felicidad, ese espejismo que perseguimos incansablemente, no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un periodo de luna de miel medio urtica, los rumores de una inminente crisis comenzaron a susurrarse en los pasillos de la prensa rosa. Y lamentablemente como una profecua autocumplida, los rumores se materializaron en una dolorosa realidad. Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Una noticia que cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre la cabeza de sus fans, que aún se aferraban a la esperanza de presenciar un felices para siempre digno de Hollywood. Aunque ambos protagonistas optaron por el silencio y la discreción superíndice 3N respecto a los motivos de la ruptura, una copyright ya de especulaciones inundaron los medios, incompatibilidades irreconciliables, presiones profesionales asfixiantes, agendas sobrecargadas que hacían imposible mantener viva la llama del amor. Y damas y caballeros, es donde la trama se vuelve verdaderamente digna de un thriller de Hitchcock.
Porque en los últimos días como un volcán en erupción superíndice 3N, han emergido rumores explosivos que salpican directamente a Kerem Bürsin y a otra actriz turca que conocemos muy bien, Melisa Dungel. La misma Melisa que compartió superíndice 3 set de grabación superíndice 3N con Hande y Kerem en Senú con diéresis al Kabm, dando vida a Zerem Bayar, la leal y siempre presente mejor amiga de Eda. Una abogada inteligente y ambiciosa que siempre extendió superíndice 3 una mano amiga a su confidente en los momentos turbios de su vida. Las alarmas de un posible romance entre Kerem y Melisa comenzaron a sonar con fuerza después copyright, de que ambos fueran vistos compartiendo momentos lidos y cercanos fuera del ambiente laboral. Cenas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, escapadas nocturnas a lugares de moda, e incluso comentarios sospechosos intercambiados en las redes sociales. Avivaron la hoguera de las especulaciones y alimentaron la fantasía de una posible relación superíndice 3N amorosa entre ellos. Una amistad que con el paso del tiempo se transformó superíndice 3 en algo profundo e intenso. Un consuelo mutuo que encontraron en los brazos del otro después copyright, de atravesar sus respectivas tormentas sentimentales. Las preguntas se multiplican como conejos en primavera. Pero la bomba que realmente ha desatado la histeria colectiva y ha provocado un caos absoluto en las redes sociales, es el descubrimiento de una canción superíndice 3N que podría ser la pieza faltante para completar este intrincado puzzle. Se trata de una melancu superíndice 3 lica canción superíndice 3N turca, cuyo título mantendrá copyright en secreto por ahora, pero cuyas letras, cargadas de emoción superíndice 3N y sentimiento, hablan de un amor prohibido, una pasión superíndice 3N que debe permanecer oculta a los ojos del mundo, y un deseo irrefrenable que quema en lo profundo del alma. Lo sorprendente y revelador es que, según fuentes cercanas a Kerem y Melisa, ambos estarán escuchando esta canción superíndice 3N de forma obsesiva, como si fuera un mantra que repiten una y otra vez. Incluso se rumorea que se la han dedicado mutuamente a través copyright, de mensajes privados cargados de significado y simbolismo. ¿Podrá ser esta canción superíndice 3N la banda sonora secreta de su romance clandestino? Una forma de expresar sus sentimientos íntimos sin tener que enfrentarse al escrutinio público y a las críticas despiadadas de la sociedad. Para poder comprender en su totalidad la magnitud de esta posible traición superíndice 3N, es crucial analizar la dinámica que existió entre Hande, Kerem y Melisa durante el rodaje de Senú con diéresis al Kabm. Aparentemente las tres estrellas mantenían una relación superíndice 3N cordial y amistosa, al menos en la superficie. Hande y Melisa eran más menos hay carne, compartiendo confidencias, secretos inconfesables y risas contagiosas. Kerem por su parte se mostraba como un amigo y compau más menos héroe de trabajo ejemplar, respetuoso y atento con ambas actrices. Pero podrá ser que detrás de esa fachada de camaradería y profesionalismo, se escondiera una atracción superíndice 3N secreta e incontrolable entre Kerem y Melisa. ¿Será que el amor entre Hande y Kerem nunca fue tan inquebrantable y su superíndice 3 lido como nos hicieron creer? ¿O será que la química entre Kerem y Melisa floreció superíndice 3 con fuerza después copyright, de la dolorosa ruptura entre Kerem y Hande, como una flor que brota entre las ruinas de un castillo derruido? Las teorías se multiplican como estrellas en una noche despejada, y las respuestas, por ahora, permanecen ocultas tras un velo de misterio. Pero lo que es innegable es que esta situación superíndice 3N ha generado una ola de indignación superíndice 3N y consternación superíndice 3N entre los fans de Hande y Kerem. Muchos se sienten traicionados y desilusionados por Kerem, a quien acusan de haber jugado sucio y de haber engau más menos a Hande con su propia amiga. Otros, en cambio, salen en defensa de Kerem, argumentando que tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida y a buscar la felicidad después copyright, de su ruptura con Hande. Y algunos, los cautelosos y sensatos, prefieren esperar a que los protagonistas de esta historia se pronuncien al respecto y aclaren la situación superíndice 3N. Ahora bien, permíteme un breve paréntesis para alejarnos un poco del torbellino emocional de Hande, Kerem y Melisa, y para hablarles de otra serie turca que ha causado furor en los últimos meses, Sadakatsiz. Esta serie, una adaptación superíndice 3N de la exitosa serie británica Dr. Foster, narra la desgarradora historia de Asia Yılmaz, una doctora brillante y respetada que descubre, de la forma cruel y despiadada, que su esposo, Volkan Arslan, la engau más menos andovilmente con una joven ambiciosa y sin escrúpulos llamada Deringu Parrafolu.
Sadakatsiz es un drama intenso y adictivo que explora las profundas heridas que deja la infidelidad, la sed de venganza que consume el alma, y la posibilidad, a veces remota, del perdu superíndice 3N. La serie, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Can Sudere, Canecindoruk y Melis Sezen, ha sido un rotundo U con diéresis copyright sito en Turcúa y en numerosos pauses de Amu copyright rica latina, gracias a su trama absorbente, sus personajes complejos y multidimensionales, y sus actuaciones que te dejan sin aliento. Por Q copyright e traudo a colación superíndice 3N Sadakatsiz en este vídeo. Porque al igual que la historia que involucra a Ande, Kerem y Melissa, esta serie nos muestra la fragilidad inherente a las relaciones humanas, la importancia vital de la confianza mutua, y el inmenso dolor que puede causar la traición superíndice 3N, un puñal que se clava directamente en el corazón superíndice 3N. Y aunque las situaciones que vemos en la vida real y en la ficción superíndice 3N son diferentes en forma y contexto, ambas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, con sus luces y sus sombras, y sobre las complejidades del amor y las relaciones interpersonales, un laberinto sinuoso y a menudo impredecible. Ahora, volviendo al epicentro de nuestro debate, quiero dejarles con una pregunta que flota en el aire como una nube tormentosa. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente traicionó superíndice 3 a Ande Eru Parrafol con Melissa Dungel, o serú que todo este culebru superíndice 3N medio urtico es una simple construcción superíndice 3N, un castillo de arena edificado sobre los cimientos de los rumores y las especulaciones descontroladas de los medios de comunicación superíndice 3N sedientos de titulares impactantes? Y hablando de relaciones complejas y de segundas oportunidades que se presentan en la vida, no podemos pasar por alto la serie AEC 101, disponible en la plataforma de streaming Netflix. Esta serie juvenil, que cuenta con 2 temporadas cargadas de emoción superíndice 3N y aventura, narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos y rebeldes que unen fuerzas para sabotear el inminente traslado de su querida profesora y grados PEC fuera de la escuela. Para lograr su cometido, urden un plan maquiavu copyright lico, emparejarla sentimentalmente con un nuevo profesor de baloncesto llamado Kemal. AEC 101 es una serie fresca y entretenida que aborda temas tan relevantes como la amistad incondicional, las diferentes formas de amar, la rebeldía juvenil, y la importancia crucial de la educación superíndice 3N como herramienta de transformación superíndice 3N social. La serie, protagonizada por un elenco joven y talentoso liderado por Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Boz, Nardeniz y el veterano Kaan Urgankoylu, ha conquistado el corazón superíndice 3N del público joven. Gracias a su trama original y creativa, sus personajes en traumas menos hables y con los que es fácil identificarse, y su banda sonora pegadiza que te invita a bailar y a show más menos ar. Por Q copyright he decidido incluir AEC 101 en este vídeo. Porque a pesar de ser una serie dirigida al público juvenil, también copyright N nos muestra las complejidades de las relaciones amorosas, las segundas oportunidades que la vida nos brinda, y la importancia de luchar con uñas y dientes por aquello que realmente queremos y que nos hace felices. Y aunque la historia de Ande, Kerem y Melissa es mucho de ese dramurtica y medio urtica, ambas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N honesta, la transparencia y el respeto mutuo en cualquier relación superíndice 3N, ya sea de amor, amistad o trabajo. Finalmente, para cerrar este análisis exhaustivo y lleno de giros inesperados, quiero mencionar otra serie turca que ha capturado la atención superíndice 3N del público por su trama intrigante y llena de suspense, y por sus personajes carismáticos que te roban el corazón superíndice 3N, Yarg. Esta serie, un drama judicial protagonizado por Kaan Urgankoylu y Pınar Deniz, narra la historia de Igrados Gazkaya, un fiscal incorruptible y de principio su superíndice 3 lidos, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde que no teme desafiar las normas establecidas, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complejo y oscuro caso de asesinato que los involucra personalmente y que pone a prueba sus convicciones morales. Yarg es una serie repleta de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, secretos oscuros que salen a la luz en el momento menos oportuno, y dilemas morales que te hacen cuestionar tus propios valores. La serie, que ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente y bien estructurado, sus actuaciones convincentes y realistas, y su puesta en escena impecable, ha sido un rotundo con diéresis copyright sito de audiencia en Turcúa y en varios pauses de Europa y Amu copyright rica latina. Por Q copyright menciono Yarg en este vídeo. Porque aunque no tiene una relación superíndice 3N directa con la historia de Ande, Kerem y Melissa, su nos recuerda la importancia de la verdad,
la justicia y la lealtad en cualquier situación superíndice 3n, incluso en las mu.s difíciles y complejas. Y aunque el mundo del espectáculo a veces puede ser superficial y engau más menos oso, siempre es importante buscar la verdad y defender nuestros principios. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo lleno de drama, rumores y teorías conspirativas. Recuerden que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones, basadas en la información superíndice 3n que ha circulado en los medios de comunicación superíndice 3n y en las redes sociales. La verdad, como siempre, la tienen los protagonistas de esta historia. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem Bürsin traicionó superíndice 3 a Hande Eru Parrafol con Melissa Dungel? ¿O será que todo esto es un simple malentendido? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con Moon.s noticias, chismecitos y análisis de nuestras series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima.